Ya quiero saludar a nuestro entrevistado del día de hoy. Hoy nos acompaña aquí en piso Mauricio Maluf. Él es el representante de OPAMA, la organización de pasajeros del área metropolitana de Asunción. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder tenerte acá en el programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, por favor. Mauricio, queremos conocer un poquitito acerca de la implementación, ¿verdad?, de estos buses nocturnos denominados búhos que ya se implementó hace un par de semanas. Larga la espera también, ¿verdad? Dicho sea de paso, no comenzó en la semana que tenía que comenzar, pero bueno, ya está en funcionamiento. Te consultaba antes de entrar al aire si pudiste participar ya de algún recorrido. Me dijiste que no, pero algunos compañeros tuyos de OPAMA sí, ¿verdad? ¿Cuál es la percepción de la gente? ¿Qué tal? ¿Están satisfechos con el servicio? Sí, si yo aún no, yo duermo a las 10, pero mis compañeros estuvieron y estuvieron relativamente satisfechos con el trayecto, ¿verdad? La principal queja que se escucha es justamente, bueno, es una línea, ¿verdad? Es un proyecto piloto del gobierno realmente y cubre muy bien para la gente que va a Asunción o San Lorenzo o que utiliza esa parte del trayecto, pero obviamente el resto de la ciudad sigue sin servicio nocturno. Mencionabas, es una sola línea. ¿Cuánto es el tiempo de espera entre un bus y otro aproximadamente? Entiendo que la promesa al menos es entre semana 40 minutos y los fines de semana cada 30. Cada 30. Es de lunes a lunes el servicio. Exacto. Y la gente que está esperando el colectivo, que está esperando el bus, ¿cómo lo distingue que es este bus búho? ¿Tiene alguna identificación, algo que uno puede ver desde lejos? Sí, dice incluso búho encima, ¿verdad? Pero aparte se va a saber porque es el único bus que circula en esa hora, ¿verdad? No tenemos otro servicio nocturno todavía en nuestra área metropolitana. Y bueno, algo que me llamó mucho la atención y me pareció bueno es, pero se pudo confirmar, también te consulto, ¿cuenta con un agente policial? Cada línea que pasa cada 40 minutos le acompaña un agente de la policía. Así es, esa es bueno, era un reclamo porque precisamente uno de los factores que le limita a la gente de utilizar servicio nocturno de transporte es la preocupación con la seguridad, ¿verdad? Eso es por parte de los usuarios del transporte público que temen que le entre alguien a asaltar en el colectivo, pero también por parte de las empresas del transporte público que claro, no le querían sacar a los choferes, tampoco arriesgarles. Como sabemos, nuestra ciudad se volvió bastante insegura en horario nocturno sobre todo, y eso es una preocupación, ¿verdad? Bueno, por lo menos uno ya está arriba, adentro del colectivo, ¿verdad? Y uno puede avisarle a sus familiares, estoy en camino, estoy llegando. ¿Viste? Porque antes como que te da miedo sacar el teléfono, ¿verdad?, a la madrugada o de noche en el colectivo, porque ya pensás que alguno te puede llegar a asaltar o que te está mirando. Eso por lo menos te da una tranquilidad poder usar el celular en el transporte público. Totalmente. Incluso de día a veces uno se preocupa, ¿verdad?, Sí, sacar el sí. teléfono. Pero sí, existe eso para la seguridad de los pasajeros y para de los guardias. Triste que tengamos que Claro, movernos así, ¿verdad? Que tenga que tener el debería policía al ser lado. todo el día, así, no solamente a la noche y de madrugada que tenga que estar presente la policía ahí, ¿verdad?, para poder vos tener esa tranquilidad. No sé si diría eso, sino que, bueno, triste es que necesitemos tener agentes policiales cerca No, para sentirnos sí, seguros, ¿verdad? por eso te digo, Sí, triste es que tengamos que necesitar de eso, una Sí. figura allí para que uno no cometa un delito, ¿verdad? Sí. Y decime, Mauricio, el trayecto, ¿manejás desde qué parte más o menos de San Lorenzo hasta qué parte de Asunción? Sí, va del centro, sale del centro de Asunción, bueno, en la dirección que veamos, ¿verdad? Sale del centro hacia por Mariscal López, sube República Argentina y luego va a San Lorenzo por ese Villayala. Ese es el trayecto. ¿Y tiene paradas obligatorias o uno de repente puede parar donde quiera? ¿Cómo funciona? En teoría tienen las paradas obligatorias que ya funcionan en esas rutas, ¿verdad? Hoy incluso de día, bueno, en muchas calles tenemos paradas, entre comillas, obligatorias en la ciudad, pero se respetan más o menos de repente, dependiendo de dónde, ¿verdad? En Mariscal López realmente se suele respetar las paradas obligatorias. Creo que es una de los lugares o del trayecto, creo que es el único trayecto donde se respeta. Sí, ahí realmente paran en las paradas obligatorias y no te paran en otros lugares. Mauricio, ¿y el costo?
el costo, El costo es es el mismo del pasaje diferencial, sí. Que sería de 3.400. 3.400 guaraníes. Así es. Bueno, de 22, estamos viendo en Zócalo, de 22 a 4 de la mañana. Sí, así es. ¿Y cuánto hace que se implementó? ¿3 semanas? ¿2 semanas? Sí, fue la última semana de febrero, serían 2, casi 3 semanas. ¿Y qué tal la percepción de la gente? ¿Se tiene ya números de cuánta gente lo pudo utilizar? Yo al menos no manejo eso, sería cuestión del gobierno, sí, pero... Pero sí lo utiliza la gente. Sí, sí, la gente lo utiliza. Incluso llegué a escuchar como comentario positivo gente que habla de ofertas laborales que se habilitaron ahora porque ahora el trabajador puede volver más fácilmente a su casa, ¿verdad? Claro. Pero sí, por el otro lado, por el lado negativo, recalco, lo mismo que había comentado, que la gente que no está en esa ruta no tiene un servicio nocturno. Bueno, vamos a hablar entonces de este tema ahora. Hablamos, digamos, de lo bueno que se puede rescatar, ¿verdad?, de este servicio búho, pero también ahora piden, ¿verdad?, ustedes como organización también, como representantes, que esto se pueda ampliar a otras ciudades. ¿Cuáles serían algunas de estas ciudades en donde hace falta este servicio de transporte nocturno? Bueno, lo principal sería, de nuevo, para que funcione un servicio nocturno tiene que haber un cierto volumen de uso, ¿verdad? Entonces, es más difícil por lo menos que exista un servicio barrial. Sin embargo, eso es lo que la gente quiere, ¿verdad? Es peligroso de repente si uno se queda a 12, 15 cuadras de su casa. Y más en ese horario. A ese horario, llegar sigue siendo peligroso. Pero también, por una cuestión de volumen también, lo importante para la gente sería tener los otros accesos a la ciudad, ¿verdad? No solamente a Asunción San Lorenzo, sino, por ejemplo, la gente que vive en Mariano Roca Alonso, tener un servicio nocturno para ellos también, ¿verdad? Porque eso limita realmente a la gente que está en esa zona, o sea, que se mueve por esa zona a la noche, ¿verdad? Luque también podría ser de repente, ¿verdad?, que Claro. tiene, ¿cómo es? Una cantidad importante de habitantes en la ciudad, entonces también podría ser Luque de repente. Totalmente, incluso hacia esta zona, hacia Lambaré también, hay las entradas principales al país, al área metropolitana, sería interesante que cada uno tenga su servicio búho, por ejemplo. Pero este es un plan piloto del gobierno, ¿verdad? Hay que reconocer que es una prueba, es un formato bastante distinto que otros, por ejemplo, tienen el subsidio por kilómetro, ¿verdad? Que es algo que todavía nunca se había implementado en el área metropolitana y que sería interesante probar incluso en servicio diario en algún momento, ¿verdad? Al menos nos dijeron la dirección en la que va esta reforma del transporte público que prometen. Mauricio, y con respecto, yo no sé si estás al tanto o manejas el acuerdo, el contrato del Viceministerio de Transporte con esta empresa que opera búho. ¿Esto por cuánto tiempo se va a dar? El tiempo que dura el contrato, ¿cuánto sería? No sabría decir. Porque no manejo podemos decir ahora del que contrato. no sabemos si es algo permanente, como vos decís, es un proyecto piloto, está de prueba, van a ser 1 año, 2 años y después, ¿verdad? Porque corremos también el riesgo que después nos quedemos otra vez sin... Claro, que no funcione, sí. O que decidan que es muy caro, por ejemplo. Claro, existe siempre ese riesgo, ¿verdad? Por eso hay que estar atentos también y sobre todo también fomentar el uso, ¿verdad? Que la gente utilice el servicio que está disponible, porque eso también es una garantía de que se mantenga. Lo que suele ocurrir, normalmente lo que marca el declive de las líneas es una baja en la cantidad de usuarios, ¿verdad? Que eso genera una espiral, una decaída de la empresa y así perdimos muchas líneas de nuestra área metropolitana ya. Mauricio, ¿y qué tal, cómo vienen trabajando con el Viceministerio de Transporte desde Opama con ellos? ¿Qué tal la comunicación? ¿Se reúnen constantemente? ¿Ustedes creen que son escuchados? No son constantes las reuniones, pero tenemos reuniones puntuales cuando tenemos algo que discutir realmente, ¿verdad? Por ejemplo, ahora tuvimos una buena conversación sobre el proyecto de ley de reforma del transporte. Recibieron nuestros comentarios. Ahora, de ahí a saber que se implementen esos cambios todavía no puedo, es temprano para prometer, ¿verdad? Pero ¿Cuáles fueron estos puntos así
principales que ustedes pidieron de repente cambiar en esto que va a ser la reforma del transporte? Sí, uno de los principales, que fue una preocupación de larga data ya, es la ley actual ya, como existe hoy o en varias leyes, hay derechos para personas particulares, por ejemplo, los estudiantes, las personas con discapacidades, que directamente no se cumplen, ¿verdad? Existe una ley que dice que hay un boleto estudiantil al que pueden acceder los estudiantes de secundaria, una ley que para los adultos mayores también, que le habilita pasaje gratuito, perdón, medio pasaje. Todo eso no se cumple hoy en el sistema de transporte público. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que nos preocupaba es que ahora que va a ser una reforma, que se le responsabilice al viceministerio de asegurarse que esa gente tenga acceso a una tarjeta de billetaje electrónico para que no tenga que tener esos roces que suelen haber con los choferes para hacer cumplir su derecho. Y tendría que ser una tarjeta diferenciada también al resto, ¿verdad? Por ejemplo, por decirte, para una persona con discapacidad o para un adulto mayor, porque si usa la tarjeta convencional que usamos todos de repente, ¿verdad? Eso ya queda a criterio del chofer y de la cara de la persona si le parece mayor o no le parece mayor, ¿verdad? Para el cobro del pasaje, digo. Exacto, claro. Como ya ocurre con la tarjeta estudiantil, ¿verdad? Ya existe hoy una tarjeta estudiantil de medio pasaje, pero esa tarjeta es muy difícil de acceder. No existe la tarjeta para todos los estudiantes, no es algo que se le dé al comienzo de la escuela a todos, sino que hubo toda una negociación por un año y protestas de las organizaciones de estudiantes secundarios para incluso acceder a una tanda limitada de tarjetas el año pasado, o hace 2 años ya. Entonces ese proceso es muy arduo y Pero enfrenta resistencia a las empresas del billetaje electrónico. Y digo también, Mauricio, porque al menos lo que tiene que ver con los estudiantes, sabemos que todos los años comienzan las clases, que todos los años la misma cantidad de alumnos o más comienza el año lectivo y no puede ser que todos los años sea el mismo problema. Es todos los años el mismo problema, un problema ya de muchos años realmente, desde que existe el billetaje electrónico realmente. Antes era con los, bueno, en mi época me voy a delatar un poquitito, ¿verdad? Con el tema de los papelitos que te daban, yo recuerdo eso, ¿verdad? Y ahora con el tema de la tarjeta, que es como que va para un grupo o para una zona determinada donde hay colegios, escuelas, y para los otros no. ¿Algo así sería? ¿O eso se tiene que retirar de un lugar? ¿Cómo es ahora la cuestión? Realmente este año no sé cómo funcionó la distribución. Me gustaría hablar de nuevo con los estudiantes secundarios. Acaban de empezar las clases. Pero lo que ocurrió en años pasados fue que directamente no se emitían las tarjetas. Entonces no había forma de acceder a la tarjeta. Y ellos pagaron todo el año 2024 un pasaje entero. Exactamente. 2024 no todos, porque se emitió una tanda de tarjetas. Pero en los años anteriores al 2024, eso era lo que ocurría. Pagaban tarjeta completa los que no tenían ya de años anteriores su tarjeta. ¿Vos te subís a alguna línea de colectivo y hay un cartelito que dice no se acepta medio pasaje o no se emite medio pasaje? Sí, claro, pues la empresa resiste, ¿verdad? Justamente porque si uno tuviera la tarjeta ya, lo que pasa es que la gente tiene acceso a ese derecho. Dice, mira, yo miro la ley y dice, yo soy estudiante y yo tengo acceso al medio pasaje, ¿verdad? Y el gobierno no me emitió mi tarjeta, pero quiere ir a reclamar sus derechos. Y lo mismo con las personas con discapacidades, ¿verdad? Hay muchas personas con discapacidades, con el carnet de discapacidad, ¿verdad? Y aún así... Que dicen, la ley dice que yo no tengo que pagar pasaje, ¿verdad? Así dice la ley. Y se van y quieren hacer cumplir su derecho y el chofer le dice no. La empresa me dice que no, usted no accede a nada. Y ahí está, pues no se ponen de acuerdo y aparte como no hay una sanción, algo riguroso con la empresa, todo continúa de la misma forma, siguen operando de igual manera. Claro, funciona de manera muy... Bueno, no sé, la ley está ahí, pero no existe un mecanismo de hacer cumplir la ley, ¿verdad? Entonces ahora que se va a hacer una reforma de la ley del transporte público, nos pareció importante, una solución simple realmente para este problema de todos los días, es darle al viceministerio la atribución de asegurarse que se emitan esas tarjetas y que lleguen a el respectivo ministerio para que se encargue de distribuirlas, ¿verdad? Pero que no haya toda una pelea política cada vez que se tengan que emitir las tarjetas y que hoy ni siquiera existen para y después, muchos de estos grupos. Después esta problemática, pelea por así decirlo, dura todo un año
terminaron las clases, terminó el problema, el próximo año lectivo vuelve a comenzar todo de vuelta de la misma forma, la misma problemática, sin ninguna solución. Exacto. Y bueno, es algo que en otros países que tienen la ley escrita igual que la nuestra, ¿verdad? Que dice nomás, existe una ley que dice el estudiante accede al medio de pasaje, se cumple sin problema, ¿verdad? Es una cuestión también de nuestra institucionalidad, ¿verdad? Que es difícil. Entonces, pero sin embargo, ahora que tenemos la oportunidad de hacer una ley sobre el transporte público, es una oportunidad de solucionar muchos de estos problemas también de larga data del sistema de transporte, ¿verdad? Entonces, por eso también tuvimos ese reclamo, por ejemplo. Bueno, y la respuesta es que lo van a analizar, lo están analizando. Sí, está en análisis. Todavía no vimos el segundo borrador, vamos a decir. Bueno, vamos a ver, ojalá que después la próxima vez que estemos conversando aquí sea para hablar de algo positivo, de los resultados, de que esto se esté cumpliendo, de que la ley se esté cumpliendo acá en nuestro país. Antes de cerrar, Mauricio, te quiero consultar, ¿manejas un poquitito de info, de data de los buses que están llegando, los buses eléctricos, para cuándo se estaría dando? No sabría decir la data. Que ya tendría que haber llegado, creo que en la quincena de febrero, pero hasta ahora no desembarcaron en nuestro país. Así es, pero de nuevo voy a decir, obviamente se puede ser agradecido con la cooperación de Taiwán, etcétera, ¿verdad? Pero lo que necesitamos no es 20 y tantos buses, sino una reforma económica del sistema para que no tengamos que estar dependiendo de donaciones para cumplir la falta inmensa de buses que tenemos hoy, ¿verdad? Hay un déficit enorme de buses. Tenemos hoy 400 menos de lo que había hace apenas unos años. En una ciudad creciente aún, ¿verdad? El área metropolitana al menos. Si no Asunción, que se está achicando, el área metropolitana sigue creciendo, sigue a haber más necesidad de transporte con una flota cada vez menor. Eso es preocupante y no vemos aún una solución para ese problema que le afecta a todos, no solamente el que usa el transporte público, sino la gente que está parada en el tráfico por 2 horas al día. Por un embotellamiento. Exacto, está sufriendo la falta de transporte público realmente. Una reforma y que también se cumpla esta reforma, estas leyes, porque de qué te sirve también de realizar la reforma, pero este caso puntual que teníamos que después no se cumple. Entonces, que se hagan cumplir las leyes, que se respete la reforma. Bueno, Mauricio, quiero agradecerte tu tiempo, gracias por toda la información que nos brindaste el día de hoy. Yo creo que después de unos meses vamos a volver a conversar y hacer un repaso de cómo está funcionando este proyecto que por ahora sigue siendo piloto, ¿verdad? Vamos a ver las repercusiones, el uso, la cantidad de pasajeros y la seguridad también, cómo se viene realizando con este proyecto. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, cuando quieras.